Muy buenos días. Desde San Marcos, la Decana de América, Canal Web de Culturas, con su programa Pensadores Peruanos. Es un programa que presenta a los estudiosos y académicos sanmarquinos de las 5 grandes áreas del conocimiento que imparte esta Casa del Saber, quienes, con su producción científica y publicaciones, nos han hecho conocer la vasta y rica formación social peruana. Los resultados de sus estudios han contribuido al desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades. Han dejado huellas en las generaciones de su época y aún hoy son vigentes por el amplio radio de aplicaciones que se realizan. Hoy damos la bienvenida al doctor Raimundo Prado Redondez. Sea usted bienvenido, doctor. Gracias, doctor Bernardino Ramírez. Para mí es un privilegio y una suerte hablar sobre un personaje tan querido como es el doctor Augusto Salazar Bondy. Bien, doctor. Justamente hoy nos hemos reunido para conversar sobre el gran maestro Augusto Salazar Bondy. Antes debo referir algunas notas sobre el doctor Raimundo Prado. Él es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es abogado con estudio de doctorado en Derecho por la misma universidad. Ha sido profesor principal a dedicación exclusiva del pre- y posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Siguió estudios de filosofía clásica, filosofía y derecho. Realiza investigaciones epistemológicas sobre filosofía y ciencias sociales. Ha estudiado varios tópicos sobre la historiografía filosófica peruana. Ha investigado sobre el pensamiento crítico, la razón y la racionalidad en el campo de las ciencias sociales. El año del 2022, la Sociedad Peruana de Filosofía le concedió el mayor reconocimiento de su comunidad a un filósofo peruano, otorgándole el Premio de Filosofía Francisco Miro Quesada, en agradecimiento público al doctor Raimundo Prado Redondez, en mérito a su coherencia ética, su total compromiso con la vida filosófica y por ser el maestro en filosofía de muchas generaciones de peruanos que han aprendido de él. Doctor Raimundo Prado, como vamos a conversar de el doctor Augusto Salazar Bondy, maestro sanmarquino, que en verdad tuvo muy poco tiempo de vida, ¿no? Casi no llegó a 50 años, pero que tuvo una producción fructífera, sobre todo en el campo filosófico. ¿Cómo conoció usted al doctor Salazar Bondy? Yo ingresé a San Marcos en 1956 y ya tenía alguna información sobre las personas más destacadas tanto en humanidades como en ciencias naturales que funcionaban en la casona. Y prácticamente me transformé en un turista. Entré a todas las clases y llegué a conocer a prestigiosos científicos, físicos, economistas, matemáticos, historiadores. Y, para mi suerte, entré, recuerdo una tarde, a una clase donde se encontraba un profesor bastante joven, muy elegante, un terno blanco, y estaba dando clases, me permitió el ingreso, escuché
y realmente quedé totalmente, no sé qué palabra utilizar para calificar esta experiencia. Un profesor que hacía una exposición muy serena, pero claramente vibraba con todas las manifestaciones, elucubraciones que hacía. Y al final me preguntó si era alumno. Entonces dije no, en todo caso era alumno libre. Y si me permitiría seguir asistiendo a sus clases. Me dijo, ¿cómo no? Bueno, después me enteré que él había programado un examen y yo no sabía. Entro y también me alcanza la hoja para el examen y traté de retirarme diciendo, soy alumno libre. No le he preguntado qué clase de alumno es usted. Tuve que dar el examen. Y después de unos 2 días voy a la clase y me devuelve calificada con todas las anotaciones, observaciones de todo tipo, desde la ortografía hasta la coherencia, ¿no?, de las respuestas. Quedé impresionado, ¿no?, de este severo control. Y después descubrí que se trataba de un medio interesantísimo. Por un lado, el aprovechamiento de la clase, porque dejaba las preguntas eran claramente derivadas de las clases teóricas que él daba. Era el control de asistencia, pero también el control de la comprensión de las clases. Realmente una maravilla la clase. Entonces, seguí hasta el final. Y después, a través de varias conversaciones, llegué a enterarme que tenía un hermano también escritor, Sebastián, y poco a poco dejo de señalar qué pasos he tenido que dar. Terminé siendo militante del partido que se estaba fundando, el Movimiento Social Progresista. Así que yo he sido canillita de ese partido, aprendí mucho del partido, me beneficié, estaban ahí los más calificados intelectuales, el ingeniero, economista y filósofo Jorge Bravo Bresani, estaban ahí sindicalistas tan enérgicos como Paco Monclova, y así, muchos personajes. Entonces, para mí ha sido una verdadera suerte encontrarme con Augusto Salazar. Doctor, ya que usted nos ha mencionado al movimiento social progresista en el cual usted fue calichín, ¿no? Frente pues ¿qué le digo? A Sebastián, que era su hermano y también escritor, ¿no?, escribió, creo, Lima la Horrible, ¿no? Sí. También estuvo Santiago Agurto Calvo, Ruiz Eldredge, Paco Moncloa, José Matos Mar, Nicomedes Santa Cruz, ¿no?, Oquendo, Bravo Bresani y otros, ¿no? Sofocleto. Bueno, un movimiento importante, pues, pero que creo que después de las elecciones de 1906-2, ¿no?, elecciones en las que pierden, pues, ¿no?, como movimiento, deciden, bueno, ya no continuar con el movimiento, ¿no? Y sucede que, bueno, de pronto, pues, sí, hay unas dudas para la gente, ¿no? Dice, ¿por qué es que fracasó el movimiento, no? Tal vez sería por la pérdida electoral fue una de ellas, una de las razones, o porque tenía una ideología política muy débil, o tal vez por su composición social, o por su falta de alianza con la oligarquía, o por no atreverse y vincularse con los sectores obreros, campesinos de esa época. ¿Cuáles serían las razones por las cuales tuvo que desactivarse al movimiento social progresista? Me parece que todas las que usted está señalando.
Se trataba de un grupo de intelectuales y no necesariamente tenían también la misma procedencia social, había buena cantidad de arquitectos, y habían intereses de diferente naturaleza. No faltaban los que solamente tenían intereses académicos, los debates académicos eran tan interesantes en el interés del movimiento, además tomando café ahí, discutiendo, era la experiencia más agradable, etc. Pero me parece que también un factor, en cierto modo, externo, la Revolución Cubana. Cuando Fidel Castro declaró, ¿no?, su vinculación con la Unión Soviética, declararse marxista-leninista, este hecho ahuyentó a algunos. Y se fue, o simplemente se congeló la situación. Y los hermanos Salazar asumieron una posición aparentemente diferenciada. Sebastián era mucho más radical. Incluso recuerdo que después de una pequeña reunión terminamos muy eufóricos y cargamos a Sebastián por la Plaza Bolognesi. Era flaco, no pesaba mucho. Y bueno, y a raíz de esa experiencia, Sebastián escribe un folleto, ¿no?, Cuba, nuestra revolución. Era ya la asunción de una posición definida. Augusto estaba en una situación aparentemente extraña, pero su adhesión a la revolución cubana no se había roto. Y creo que ha sido un paso bastante progresivo, pero seguro, en la experiencia de Augusto Salazar. Y se puede apreciar eso también en otros aspectos, ¿no?, de la vida académica de Augusto Salazar. Admiraba, por ejemplo, la participación de los jóvenes y también la necesidad de vincularnos a sindicatos, vincularnos a movimientos campesinos, y eso felizmente creció. Lamentablemente hubo cierta dispersión, pero notaba que Augusto avanzó muchísimo. Verá que los conocimientos en el terreno académico, por ejemplo, el marxismo, ya eran notables. En el caso de Augusto, la experiencia francesa, el marxismo francés, era el campo más conocido por él. Muy amigo de Roger Garaudy, pero no le causaban simpatía las posiciones estructuralistas, más bien la línea humanista del marxismo. Muy amigo de académico, porque cuando él siguió estos cursos de doctorado con Jean Val y Jean Hippolyte, al mismo tiempo tenía amigos marxistas en ese nivel tan alto, ¿no?, de la Academia Francesa. Entonces, la posición marxista de Augusto ha sido mucho más fuerte. Eso se puede apreciar, por ejemplo, en el último proyecto de investigación que él se planteó sobre la dominación. Un proyecto gigantesco. Quería estudiar la dominación a través de toda la historia, ¿cierto?, comenzando por la dominación en el mundo oriental, la relación de dominación, y da una bibliografía y una serie de aspectos. Es un proyecto bien pensado. Era también la etapa en que se accidentó, ¿cierto?, y aprendió a escribir algo con la mano izquierda. Eso se puede apreciar en la fotocopia, ¿no?, que aparece en el trabajo Dominación y Liberación, una suerte de antología, pero también hay cosas nuevas ahí, bajo la dirección de David Surville.
Doctor, usted que es filósofo, ¿qué es para el filósofo iniciarse en filosofía? Iniciarse en filosofía, a mi modo de ver, es dar curso a una necesidad profunda que experimenta el ser humano. El ser humano, como decía Mariátegui, tiene sed de infinito, es trascender. Y en cierto modo el ser humano es un animal metafísico, decía Mariátegui. Y don Augusto le gustaba esta cita, ¿cierto?, de Mariátegui. ¿Cómo se compagina eso con el marxismo? Yo creo que hay que entenderlo, eso por la dinámica misma, ¿no?, del pensamiento de Mariátegui y de cualquier marxista. Filosofía, por supuesto, se nos presenta con amplias perspectivas, como respondiendo a las grandes preguntas. ¿Qué somos? O de una manera tan abstracta como ¿qué es el hombre? Que es la pregunta, como señalaba Kant, resume otras igualmente necesarias. ¿Qué puedo conocer? Puedo conocer, pero ¿qué puedo conocer? ¿Qué es lo que posibilita el conocimiento seguro, como el conocimiento científico? ¿Qué debo hacer? Como se preguntaba el propio Kant. Le gustaba citar esto, don Augusto. ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué podemos esperar? En suma, la gran pregunta, ¿qué es el hombre?, creo que asalta a todo ser humano en un determinado momento de su desarrollo, sin duda. Entonces, hacer filosofía no es un lujo académico. Se trata de responder a cuestiones vitales. Se estudie o no se estudie filosofía, el ser humano tiene esta profunda necesidad. Hay que responder a esa necesidad. Sí, doctor. Realmente don Augusto, pues, en tan poco tiempo que tuvo, produjo muchos libros interesantes de filosofía que se enseñaban en la secundaria, por ejemplo. Sacó un libro de pasta verde sobre filosofía, Introducción a la Filosofía. Igual sacó Paco Amiro Quesada también Introducción a la Lógica, y eso se enseñaba en el 5º año de secundaria. Pero luego él también en la universidad enseñaba Introducción a la Filosofía, ¿no? Primero, luego enseñaba Ética y Axiología, y también enseñaba sobre didáctica de la enseñanza de la filosofía. Cursos que pues, los tuvo, creo, gran parte de su paso por San Marcos, ¿no? Y era profesor no solamente de la Facultad de Letras, sino también de Educación. Y tuvo muchos discípulos, ¿no? Aunque claro, los que estaban más cercanos a él fueron los que siguieron filosofía como una especialidad dentro de la Facultad de Letras. Bueno, pero ahí están sus libros, ¿no? Excelentes. Yo recuerdo haber escuchado algunas clases en el 2º año de Letras sobre iniciación filosófica, ¿no? Pero en ninguna de ellas, por ejemplo, hablaba sobre Marx, no recuerdo, ¿no? Sobre, ¿qué le digo?, Engels, sobre Lenin, ¿no? Pues estos clásicos del marxismo o del materialismo filosófico, ¿no? No lo escuché referirse, hablar, ¿no? Y creo que muy poca bibliografía está en esos libros de ellos, ¿no? O sea, de los clásicos del marxismo histórico y también el dialéctico. No sé hasta qué punto él pudo avanzar en el marxismo.
A mí me sorprendió, don Augusto, con la información que él tenía sobre los clásicos, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, y también el conocimiento que tenía de los marxistas más calificados. Y aparece, por ejemplo, un resumen brillante en un pequeño libro aparentemente de divulgación que lleva el título de ¿Qué es filosofía? Cuánto me gustaría la publicación masiva, la reproducción masiva de ese pequeño libro, que es una cristalización de toda su experiencia filosófica. Allí hay un capítulo dedicado al marxismo. Marx y la filosofía creo que es el breve artículo, pero es una cristalización extraordinaria. Pero también quedé sorprendido la información que él tenía sobre marxistas. Por ejemplo, él estaba al día y seguía los debates entre Roger Garaudy, quien llegó a ser, creo que es el secretario o filósofo del Partido Comunista Francés, debate con Hippolyte Sartre y sobre todo con Merleau-Ponty. Y la sorpresa mía ha sido cuando él, lamentablemente no encontró el libro, él debate libros, o sea, los marxistas franceses debatían, escribían hasta libros, se respondían con libros. Merleau-Ponty escribió un libro que se llama Las aventuras de la dialéctica, una crítica severísima del marxismo, sobre todo francés. Y Garaudy respondió con un libro, Las desventuras del antimarxismo. Ese libro, por ejemplo, lo tenía en su, creo que llamaba almacén, en su almacén. O sea, los libros todavía no catalogados estaban en su almacén. Buscamos. Y yo le dije, doctor, ¿usted está seguro? Sí, estaba aquí. Total, no llegué a ver ese libro, pero me habló del contenido de la respuesta de Garaudy, Las desventuras del antimarxismo. Estaba al día en los debates sobre las relaciones de dominación de clase. En ese proyecto de investigación, él quería pasar los últimos pasos. Eso me dijo en una conversación. Cuando le pregunté, ya estaba ya fuera de la universidad, nos encontramos, y me dice, doctor, ¿y a qué se va a dedicar usted ahora? Bueno, hay dos posibilidades. Voy a dedicarme a un estudio pleno del pensamiento de Mariátegui, porque en la historia de las ideas en el Perú contemporáneo hay un capítulo dedicado a Mariátegui, probablemente un capítulo bien logrado. Ahí describe la parte filosófica del pensamiento de Mariátegui. Y decía, la otra posibilidad es que me dedique a la antropología filosófica, además a la antropología cultural, porque por ahí quería ingresar al terreno, al espacio histórico del pensamiento prehispánico, porque aparentemente a Salazar no le interesó el pensamiento prehispánico. Por ejemplo, en todos sus escritos históricos parte del pensamiento escolástico, del pensamiento que traen los españoles. Y brevemente llegó a decir, bueno, en las culturas antiguas peruanas hay lo que llaman la concepción del mundo, Weltanschauung, pero no hay filosofía. En toda filosofía hay Weltanschauung, pero no toda Weltanschauung es filosofía, porque la razón es fundamental en el pensar filosófico. Esa era la diferencia. Pero eso era debatible. Tuvimos una larga conversación. Yo le dije,
pero es posible hacer un estudio filosófico del pensamiento no filosófico. Ahí quedó pensando, ¿cierto? Eso es posible, claro. Y hay otros trabajos sobre el marxismo. Incluso él me obsequió una breve antología del marxismo de Marx y Engels en dos tomitos, está en francés. Ahí está la mejor versión, por ejemplo, de las tesis sobre Feuerbach, porque hay debates, sobre todo sobre la sexta tesis sobre Feuerbach. Entonces ahí descubrí, porque los académicos académicos oficiales que dirigían, controlaban todas las traducciones, no lograron hacer eso con los franceses. Los franceses manejaron con cierta autonomía las traducciones. Bueno, es un detalle que habría que explicar detenidamente. Hay cosas muy analíticas en eso. Entonces, hay documentos para probar que Salazar estaba interesado en el pensamiento marxista. Y en las conversaciones que he tenido, ahí aprecié mucho mejor esta aproximación. Estaba interesado en la lectura del Capital. Y hay recomendaciones incluso ahí en ese proyecto. Está en Dominación y Liberación. Esta es la parte casi final. Qué interesante, porque eso no está muy difundido, doctor, ¿no? Se conoce muy poco, al menos porque uno conversa con otros que han seguido la carrera de filosofía, muy poco conocen sobre los estudios, ¿no? Las producciones que hizo el doctor Salazar, asumiendo la posición marxista, ¿no? Incluso en eso que usted señalaba, creo que las tesis de Feuerbach, creo que en una de ellas le dice pues que los filósofos, ¿no? La undécima, sí, la última tesis. Claro, dice, pues siempre se han dedicado a pensar, interpretar el mundo, pero lo más importante es transformarlo, pues, ¿no? Entonces, esa es una producción excelente, me parece a mí, ¿no? Sí, y se nota claramente la influencia de Marx en el pensamiento de Salazar, porque él sigue la realización de la filosofía, que al mismo tiempo significa superación. Es cierto que allí hay una fuerte influencia de Gastón Bachelard. Y como decía, hay una fuerte influencia, benéfica influencia de Gastón Bachelard en Augusto Salazar. Y en el marxismo francés en general, Althusser, quien provocó una reacción mundial de rechazo con su interpretación de que hay un Marx no marxista y un Marx marxista, que hay una ruptura en la formación teórica de Marx, ¿cierto? Hay un Marx que está bajo la hegemonía del pensamiento burgués, del humanismo burgués, y hay un Marx dialéctico y materialista. Incluso Althusser señala una fecha, 1845, con la publicación de la ideología alemana. Y se hablaba de ahí, pues, de cambio de problemática en el marxismo. Althusser terminó rechazando el humanismo marxista. Althusser terminó rechazando todos los aspectos que se consideraban como de la línea subjetiva, sentimental, ¿no? del romanticismo anterior. Pero Salazar estaba llegando a un equilibrio. Hay una corrección muy cuidadosa del pensamiento de Gastón Bachelard. Porque Bachelard señala rupturas, incluso en la ciencia.
que una ciencia, pongamos la física de Einstein, no nace de la entraña de la física newtoniana, sino que había una ruptura sobre una nueva base, se da la teoría de la actividad. Según Salazar, hay ruptura, pero ruptura dialéctica. Es una reacción un poco tímida de Salazar, pero claramente allí hay una influencia del principio de la superación, la negación de la negación. Eso es importante. Bien, lo real es que hay que investigar, evaluar, pero en forma integral, el pensamiento de don Augusto. De aquí una necesidad que voy a señalar, la necesidad de la preparación de las obras completas de Augusto Salazar. Tendría que ser una edición crítica, cuidadosa, con todo el aparato crítico necesario, con un respeto, ¿no?, de sus escritos, manuscritos. Se pueden señalar sus errores. Si hay errores, con todos sus errores, yo creo que hay que publicar los trabajos de Salazar. Y no como se ha hecho con su tesis de bachillerato sobre Unanue. Esta edición sanmarquitina, moderna, aparece, esta tesis de bachillerato, repito, aparece como tiene aproximaciones a Unanue y la ilustración peruana. Ese no es el título que dio Salazar. Son las ideas del saber, naturaleza y Dios en Hipólito Unanue. Qué distante. Entonces, ¿no?, en primer lugar, falta respeto al autor. En segundo lugar, es una manera de dañar también la interpretación, ¿cierto? Y encima aparece ahí un prólogo de crítica, que en realidad muy poco tiene que ver, ¿no?, con la metodología seguida por don Augusto Salazar. Salazar era extremadamente cuidadoso con lo que hacía. Cuando interpretaba el pensamiento de un autor, trataba de reproducir, reconstruir en la forma la más aproximada posible, en objetividad, es presentar el pensamiento del autor tal como pensó el autor. Claro que es una meta, es un ideal, pero esa era su meta, reconstruir el pensamiento de Unanue, sin calificación previa, porque el trabajo era más vasto, más amplio. Entonces, yo creo que a la comunidad filosófica no se le ofrece esta clase de ediciones. Por eso es una necesidad la publicación de obra completa de Salazar, que es un proyecto antiguo. Cuando Leopoldo Sea estaba en Lima y se alojó en Palacio a invitación de Alan García, Leopoldo Sea había pedido, ¿no?, a García a que se edite las obras completas de Salazar. Esa noticia llegó. Yo estoy conversando con la señora Ellen Orbi, viuda de Salazar. Nos reunimos y la señora señaló que don Augusto mismo prefería, pues, cuando pasen estas cosas, el más calificado era Julio Sanz Elguera, y no David Soleil. Julio escribió filosofía y la ciencia, creo. Julio era el más cercano, conocía muy bien. Además, su tesis es sobre una cuestión interesante, y Salazar estuvo siguiendo, la guillotina de Julio. Y su tesis doctoral ahí aparece. Entonces, un excelente trabajo de Julio Sanz. Lo apreciaba muchísimo la colaboración de Julio Sanz, ¿cierto?
¿no? Y después apareció, me recordaba a mí, que siempre lo he respetado, sí, mi gran amigo David Sobrevilla, pero él apareció como el abanderado para publicar, pero todo se vino abajo y nada. Sacan otra edición, por ejemplo, de horas, están sacando así de forma suelta, el Congreso. El Congreso sacó un grueso volumen, pero solo aparecen ahí dos trabajos, 2 libros. La historia de la ciencia en el Perú contemporáneo y existe una filosofía de nuestra América, 2. Pero también hay, mutilan aparentemente un elemento muy pequeñito a propósito de la definición de la filosofía. Don Augusto, en este trabajo breve, por cierto, que provocó también una ola de reacciones a nivel casi mundial, existe una filosofía de nuestra América. Hay una parte en que dice la filosofía es, entre otras cosas, análisis. Sí, cabe hablar de análisis filosófico, que hay que diferenciar del análisis científico. Es iluminación, la filosofía es iluminación, pero iluminación racional, pero como si fuera un profesor abierto, incluye ahí sin duda también la intuición. Y luego dice, es unificación. Sí, el filósofo tiene que totalizar, tiene que unificar la experiencia, la vida, el conocimiento, ¿cierto?, para descubrir su sentido, ¿cierto? Es unificación. 4, es la expresión y es la manifestación del grado de desarrollo de la racionalidad del ser humano, ¿cierto? Señala pues. Pero en esa edición mutila. No aparece ahí una función importante, la unificación. Esa es la edición que sacó el Congreso. No es... no tengo afán de fastidiar, sino a veces un detalle puede traerse abajo toda una teoría. Esta característica de totalización, de unificación. Frecuentemente don Augusto nos hablaba de un trabajo de Lucien Goldman, ¿cierto? Después de examinar y responder la pregunta, ¿tienen algo en común todas las corrientes filosóficas, tan contrapuestas a veces? Y Goldman concluía que solo hay una característica compartida, la totalidad. Pero modestamente nosotros diríamos ni eso, porque un filósofo analítico dirá lo general para nosotros es pseudo problema. Entonces, pero es interesante que Salazar señale, ¿no?, la unificación es una tarea de la filosofía. Eso no aparece. No sé si consciente o inconscientemente lo dejaron de lado. Yo creo más, doctor, es por desconocimiento. Es probable. ¿No? Porque estos aspectos y estos planteamientos así, tan específicos y tan singulares para el conjunto del pensamiento filosófico de una persona, de un autor, etc., son necesarios que vayan exactamente como piensa el filósofo, como reflexiona el autor. Y es una lástima que entidades como el Congreso de la República, digamos, haga esto, ¿no? Y más aún, ¿no? Es censurable que en la universidad editen un trabajo con un título diferente, ¿no?, a la tesis, porque uno sabe que el título de un libro sintetiza el contenido del mismo. Así es. Entonces, ¿cómo este título va a sintetizar el contenido de la tesis de Salazar? Que el propio autor haya dicho, ¿no?, cuando se edite como libro, el título será pero no hay tal cosa. Por eso que es interesante que esto se estudie, se conozca. Estamos viendo que hay una convocatoria para el tercer congreso de filosofía en el Perú, ¿no? Eso que lleva por nombre, creo, Augusto Salazar Bondy.
Un primer congreso creo que se hizo en el 2011, otro en el 2014, y este año, el 9 y 10 de noviembre, se va a hacer en San Marcos otro congreso sobre Augusto Salazar Bondy. Y estuve viendo las temáticas, ¿no? Y Pero antes me gustaría, sí, no sé si puedo interrumpir, me gustaría señalar un problema realmente escandaloso. La biblioteca de Augusto Salazar. Es una historia, no sé cómo calificarla. Don Augusto, por lo menos verbalmente, había dicho pues que sus libros pasen a San Marcos. Cuando funcionaba el Instituto de Investigaciones Humanísticas, y muerto don Augusto, conversamos con el director Juan Camacho. Juan es una persona muy diligente, cuidadoso, sobre todo muy honesto. Yo comencé a exigirle pues, que se pida pues, la entrega, ¿no?, de esa biblioteca, por lo menos los libros ya separados, los libros que haya separado, ¿no?, al Instituto de Investigaciones Humanísticas, a la sección Filosofía. Logró, se hizo el inventario, la lista, y Juan descubrió que faltaban 300 libros. ¿Qué pasó? No se sabe. Bueno, hemos recibido en el Instituto de Investigaciones Humanísticas una buena cantidad de libros. Se logró catalogar con mucho esfuerzo, pero ya bajo el decanato de Gilberto Bustamante. Gilberto es muy cuidadoso. No obstante, con él yo he tenido encontrones, pero yo lo aprecio mucho por su trabajo. Es perro. Y me dice, vamos a catalogar. Sí, se logró catalogar. Estaba funcionando muy bien ahí en la casona, ¿no?, al fondo de este lado, creo. Y ya había lectores, claro, interesados en la preparación de alguna tesis. Después de algún tiempo, vino la noticia de que en el Consejo Universitario habían acordado llevarse todas las bibliotecas especializadas de acá a la ciudad universitaria. Se cumplió esa historia nefasta. Durante un tiempo, yo no he visto, pero sí varios me han contado, los libros de Salazar estaban amontonados ahí en la biblioteca central. Yo siempre he denunciado en el consejo. Finalmente nos comunica la bibliotecaria que ya los libros que pertenecían a institutos estaban ya en Instituto de Investigaciones Humanísticas. Pero para mi mal, me doy cuenta que habían mezclado los libros de don Augusto con otros libros. Me pasé un día completo buscando los libros que yo había visto y había leído, sobre todo libros de filósofos nórdicos, porque la señora Elinor nórdica, de Noruega, tenía amigos filósofos, entre ellos Quine es nórdico de origen, y bueno, ya no encontré esos libros. O sea, prácticamente se ha destruido la biblioteca. Un investigador argentino vino, quería ver la biblioteca Salazar, sus trabajos, las ponencias recibidas, todo, no encontraba nada. Y en todo caso están ahí dispersos. Eso se ha hecho. Entonces a mí me da pena este cuadro que por un lado, claro, tenemos congresos, hay mucho entusiasmo, y está bien, pero no nos hemos ocupado de los documentos, de los libros que pertenecieron a don Augusto. Libros valiosísimos. Tenía una cantidad impresionante de ponencias que él recibía.
pero también ponencia que mandaba. Yo he visto en una urna el trabajo de Augusto Salazar, escolar, estudiante del Colegio San Agustín, una monografía. ¿Cuánto he deseado leer ese texto? Ha desaparecido, salvo que la señora Ellen, que ya parece que ya no ve mucho. Entonces, hay muchas cosas que rescatar. Y la faena tiene que ser colectiva. Mucho daño nos han hecho personas que se apropian de eso. Incluso adquieren cierto prestigio porque sueltan poquito a poco algunas informaciones. Las cositas que yo compraba, estoy con ganas de donar, pero tiene que haber un sitio donde estén los libros de don Augusto. Así es, doctor. Hay muchos profesores que nos han ido dejando, que también querían donar sus libros a San Marcos, pero han preferido enviarlo a la Biblioteca Nacional. Bueno, esperamos que ahí sean conservados, ¿no? Pero en San Marcos también deben ser conservados. Los repositorios deben estar controlados, pero eso no se ha hecho. Mucha desidia, y hay profesores que también han producido y sus obras están esparcidas. Por ejemplo, de Aracelio Castillo Cruz. Muy amigo mío. Ya. Él era sociólogo, era abogado, filósofo también. Tenía una hermosa biblioteca y varios escritos. Él era marxista, leninista, y ahí están sus trabajos, pero nadie se ha ocupado de poder publicarlos, por ejemplo, hacer un compendio de sus trabajos. Habría que hacerlos, ¿no? Ahí un señor se heredó los libros de Aracelio y no se los tiene, ¿no? También sería bueno que terminen en la biblioteca, por lo menos de ciencias sociales. Bueno, esa situación se da. Y ahora yo digo que en estos congresos que se realizan, bueno, se habla de todo, menos, por ejemplo, de ver sobre las obras, ¿no?, que ha dejado Salazar. Yo veo que van a hablar sobre la filosofía de la liberación, sobre historia de las ideas, que tiene su libro, la cultura de la dominación igual, fenomenología y filosofía analítica, las traducciones de Augusto Salazar, la educación, la reforma educativa, movimiento social progresista y didáctica de la filosofía. Son los temas que han propuesto para que se puedan presentar, digamos, las ponencias respectivas los días 9 y 10 de noviembre, y creo que todos los que tenemos alguna afición por la filosofía debemos asistir. Creo que el profesor Rubén es muy entusiasta, Quirós, y valía la pena también apoyarlo, ¿no? Sí. Pero decirle también esas otras vetas que hay que seguir investigando, doctor. Bueno, esto es interesante para seguir conversando, por ejemplo, sobre la reforma educativa en la cual participó el doctor Augusto Salazar. ¿Qué recuerda usted de ese gran acontecimiento que impulsó el general Velasco? Sí, hay toneladas de documentos. Cuando él era presidente del Consejo Superior de Educación, hubo aportes que venían de diferentes lugares del mundo. Recuerdo, por ejemplo, en cuanto a la enseñanza de las matemáticas. Salazar estaba interesado, ¿no?, en tener, pues, el mejor proyecto, ¿no?, para la enseñanza de las matemáticas. Sé que hubo asesoramiento del grupo Bourbaki de Francia. En cuanto a idiomas, por ejemplo, quería montar un laboratorio de idiomas. Ese laboratorio terminó en la Universidad Católica. Hay una larga historia que contar. Hay una cantidad de documentos de sabios profesores, autores tan queridos en el campo de la educación,
del brasileño Freire, ¿no? Freire. Y así. Ahí no sé dónde estarán esos documentos. Al menos yo no tengo información. Claro, creo que fue, digamos, un proceso para transformar las estructuras educativas del país. Sí. Y realmente se impulsó muy bien esa reforma educativa, creo que es la única que ha tenido el Perú de esa naturaleza. Y fue obra pues de ilustres maestros, ¿no? Con el doctor Salazar, que estuvo en el consejo. También creo que estuvo Walter Peñalosa, Barrantes. Emilio Barrantes, Shona García, entre otros, ¿no? Moreira también creo que estuvo. Bueno, pues una reforma que se dejó de lado y hoy tenemos un sistema educativo que da pena, ¿no? Sí. Por ahí va el asunto. Doctor, y finalmente, ¿qué nos podría usted decir de la antifilosofía? La antifilosofía, ya que esta es una expresión muy general, pues encontramos antifilósofos clásicos como Rousseau. Algunos hacen filosofía haciendo antifilosofía o replanteamientos mucho más interesantes. Pero hay antifilósofos que llamaríamos nihilistas, antifilósofos, algunos ya no les interesan, como acostumbran decir, los grandes relatos, los grandes temas, y son pseudotemas para ellos. Entonces hay un pragmatismo barato. Y a veces eso se viste estos ropajes, ¿no?, de antifilosofía. Y pues ya no debemos preocuparnos por grandes temas como la verdad, por ejemplo. Se suele decir que estamos viviendo la época de la posverdad y por tanto la filosofía ya está pues enterrada en cierto modo. Y creo que la filosofía, mientras haya un ser vivo un poquito de interés sobre su destino, sobre su situación, y que no haya perdido la curiosidad y atento a los hechos que nos interrogan en cierto modo, la filosofía estará presente, aunque no siempre en forma académica. A veces las mejores corrientes se han dado fuera de las universidades. El pensamiento anarquista, por ejemplo, o el desarrollo de ciertos temas en cuanto a la condición humana. Entonces, sí, estamos viviendo esa etapa de la antifilosofía. Pero curiosamente hay un renovado interés. Yo he tenido una experiencia bastante curiosa. Creo que he estado en casi todos los posgrados, de todas las profesiones. He estado con los médicos, con administradores, con alumnos de todas partes, egresados de la católica, de la agraria, etc. Y rápidamente uno puede provocar una suerte de despertar. Por ejemplo, de entrada yo pregunto, como especialista, pongamos, un biólogo, bueno, el biólogo puede rápidamente meterse con problemas filosóficos. Pongamos un administrador, eso me dijo un argentino en Villarreal cuando me invitaron. Se trataba de economistas muy pragmáticos. Entonces, la primera pregunta que él hace fue: ¿usted piensa? Naturalmente que sí, es una ofensa. Pero cuando pensamos, utilizamos ideas, ¿cierto?
conceptos, llamamos conceptos, porque no hay un pensamiento técnico o científico sin conceptos. Tráiganme para la próxima reunión una lista de 10 conceptos de su profesión. Nada más que 10. Por supuesto, aparecía en primer lugar empresa, tratándose de... Un concepto. Es un concepto. ¿Y cómo sabemos que es un concepto? Se armaban unos debates increíbles y se suscitaba realmente este interés. Resulta que hay que elaborar conceptos, hacer un uso consciente y crítico de los conceptos, y uno piensa mejor, uno ve mejor, ¿no? A la propia profesión. Y aparecen ahí problemas éticos, problemas antropológicos, de todo tipo. Hay un interés, falta quien despierte nada más. Pero hay que tener cierta habilidad, cierto tacto, ¿no?, para hacer estas provocaciones sanas. Hay interés. Incluso en el ser humano común y corriente. Con esto de repente remato esta parte. Salazar tenía una alta consideración de los seres humanos comunes y corrientes. La comunidad, él hablaba siempre de la comunidad. Por eso escribió textos, manuales. El manual que se ha señalado, ¿no?, de filosofía. Pero él escribió libritos pequeños, como esto de ¿qué es filosofía? Escribió textos de educación cívica para el colegio. Estaba vivamente interesado en elevar la capacidad cognitiva del ser humano. Por eso él hacía sus viajes a diferentes lugares donde invitaba. Estaba ahí, convenciendo a otros, como a Paco Miro quizás, para que escriban un texto al alcance de las masas. ¿No es cierto? Una vez citó a Diderot sobre esto. Diderot les decía que todo se puede con un buen método y prolongado hábito. Eso sí, hay que saber convencer de eso. Y su ideal de Diderot era llevar a la altura del gran pensador, del gran filósofo, al ser humano común y corriente. Pero para esto, por supuesto, hay que preparar toda una metodología, toda una estrategia, todo un lenguaje, ¿cierto?, para animar y un ejército de académicos. Elevar eso. Si no se hace eso, olvidémonos de la filosofía. Eso es lo que hay que hacer. Bien, doctor. Claro, nosotros, al escuchar al doctor Raimundo Prado, él ha sido decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, ¿no?, y profesor principal por muchos años en el pre y el posgrado. Tiene una experiencia fabulosa y muchos discípulos, ¿no?, así como Salazar, y que lo estimo mucho. Y van a estar muy contentos seguramente al escucharlo y ver este video. Doctor Raimundo, sus últimas palabras para las personas que nos están viendo y escuchando. Para mí, esta ha sido una gran oportunidad de comunicarme como lo hacía antes, y agradezco al doctor Bernardino por este gesto fraternal, y estoy seguro que vamos a salir de este lugar con un poco más de fuerza. Yo creo que sí, doctor. Yo también he sido su alumno, así es que me siento muy contento de tener a mi maestro acá en el programa Pensadores Peruanos. Muy buenas tardes, muchas gracias.